desde hace por lo menos unos 10 años, si no más, y había actores específicos del sector educativo que venían trabajando de manera insistente por lo menos 3 gobiernos atrás. Entonces este gobierno recogió la iniciativa, la impulsó, la acompañó, la desarrolló, culminó en una reforma constitucional a los 2 artículos, el 356 y el 357, y ahora está en su reglamentación, que es una ley orgánica. Es una reglamentación, pero del más alto nivel, y que por supuesto pasa por el Congreso de la República. Entonces me va a permitir, compartir la presentación en este momento, y tú me dirás entonces si arranco de una vez o si hay algún otro elemento antes de la exposición. No, doctor Ilich, compañeros, les pedimos un grandísimo favor. Durante la intervención del doctor Ilich vamos a tener las cámaras y los audios desactivados. Él nos va a hacer la presentación y luego vamos a dar un espacio corto para preguntas y aclaraciones al respecto, que las vamos a dar el uso de la palabra levantando la manito por la plataforma. El público es suyo, bien pueda. Bien, muchas gracias. Entonces yo lo otro que voy a decir es que más o menos hasta las 6 de la tarde teníamos programado. Resulta que me programaron un comité directivo del viceministerio. Pues aquí se suelen cruzar muchas reuniones, pero pues el comité directivo es un sitio en donde yo usualmente debo estar. He avisado, pero entonces hacia las 6 de la tarde tendría que retirarme al comité directivo. Igual tengo una persona que me está avisando porque es posible que empiece un poquito más tarde y yo aquí me quedaré hasta el momento que pueda porque me interesa mucho el diálogo y la interacción sobre el proyecto de ley. Entonces, de señalar eso, voy a tratar, le agradeceré mucho a Erika que me va comentando cuando ya me haya gastado media hora, a sabiendas que son las 5:20 en este momento, entonces hacia las 5:50 si me puedes avisar un poquito, porque uno se encarreta aquí en la palabra y después uno dice que es media hora y a veces se le alarga más. Tranquilo. Entonces, gracias. Listo, gracias, Erika. Bien, entonces, miren, señalar que para entender todo este asunto hay que comprender que la Constitución de 1991 pues introdujo unos cambios muy importantes en nuestro modelo de Estado y digamos en la hoja de ruta de la sociedad colombiana. La Carta Constitucional planteó que Colombia a partir del año 91 tenía, digamos que se constituía como un Estado y una sociedad civil en interacción bajo unos primados, digamos que a la vez son unos principios, pero que a la vez son el norte hacia el cual debería ir esta sociedad. Entonces la Constitución del 91 planteó que Colombia debía ser una nación unitaria, ¿no? Esto es importante porque nos diferencia de aquellos países en donde quizá la construcción política y social de esos países han guardado muchísima, pero muchísima autonomía en lo territorial y este tipo de países suelen ser federados. Colombia es un país no federado y lo refrendó la Constitución del 91, que seguíamos siendo una nación unitaria, pero que a pesar de ser una nación unitaria iba a ser una nación descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales. Esto es muy importante porque si bien es un unitarismo, digamos, del compendio político y social en una sola nación, lo que mantiene en el nivel nacional las principales iniciativas de política pública y también en el nivel nacional las principales iniciativas y aprobaciones de leyes están en lo nacional. Esta es la diferencia con lo federado. En lo federado podemos encontrar que la mayor parte de las decisiones legislativas y de política pública se toman es en niveles subnacionales. El caso colombiano no es ese y la Constitución del 91 lo refrendó. Pero, sin embargo, tiene descentralización. ¿Qué significa? Que el desarrollo... Disculpa, no se ve la presentación. Creo que se está viendo el rojo porque todavía no he empezado a pasar. Ya se ve. Ahora en las primeras diapositivas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en el caso colombiano la descentralización implica que esas normas de carácter nacional y esas políticas públicas de carácter nacional ya en su desarrollo y en su despliegue tienen que hacerse con grados importantes de autonomía en los municipios, en los departamentos. Y por supuesto esto va aparejado con el hecho de que los mandatarios municipales y departamentales, pero también las autoridades indígenas en las entidades territoriales indígenas,
que van en un proceso de desarrollo y despliegue, o territorios indígenas, pues son elegidas por la comunidad, son elegidas por voto popular, por la ciudadanía. Pero entonces esos gobiernos locales, si bien responden a una organización nacional y a unas políticas públicas nacionales, tienen grados importantes de autonomía para la implementación de esas leyes y la implementación de esas políticas. Tiene que haber una alineación. No es posible que un territorio específico, municipio, departamento, sea absolutamente contradictorio al marco legal nacional. Eso no se puede. Y ni tampoco a la política pública nacional. La política pública nacional tiene que estar muy alineada y articulada a lo que se hace en los planes de desarrollo territorial, viceversa también. Pero la primacía en una nación unitaria es el nivel nacional. Esto es importante decirlo porque no estamos hablando en abstracto de la autonomía territorial, como si fueran todos los grados de autonomía que pudiesen tener por encima incluso de lo nacional. Esa es nuestra particular organización. Quizás no todos estén de acuerdo, pero esa es la Constitución colombiana. Eso por un lado. Pero por otro lado, la Constitución del 91 introdujo que Colombia era un Estado social de derecho. Entonces, ¿qué significa un Estado social de derecho? Que no es solamente un Estado de derecho, el Estado de derecho es el que se rige por leyes y no por la voluntad de un mandatario, sino por leyes, un marco legal, pero además es un Estado social de derecho. ¿Qué significa? Donde prima en ese marco legal los derechos de la ciudadanía, de la sociedad, y particularmente los derechos sociales. O sea, el núcleo de derechos no son solamente los derechos regalianos, el de la seguridad, el del acceso a la ley, la igualdad ante la ley, y el de poder presentarse a cargos públicos y poder elegir, sino también los derechos sociales. Entonces es un compendio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La Constitución del 91 recogió completo el núcleo de derechos y lo articula en algo que se llama el bloque de constitucionalidad, que tiene artículos específicos, pero tiene uno muy en particular, que es el artículo 93. Lo cierto entonces es que si es una nación unitaria con autonomía en sus entidades territoriales, descentralizada y Estado social de derecho, la Constitución del 91 introdujo un dispositivo que es muy importante para comprender cómo se implementa ese norte que se le trazó a la nación colombiana, ¿no? A su Estado y su sociedad civil, en su relación entre sociedad civil y Estado. La sociedad civil es diferente al Estado. El Estado es diferente a la sociedad civil, pero tienen un relacionamiento que es armónico en esa visión de largo plazo, en esa hoja de ruta que planteó la Constitución. Y introdujo varios dispositivos, pero uno de los dispositivos que introdujo fue el de las transferencias territoriales en el contexto de la descentralización. Esto es algo que tiene Colombia y no tienen muchos países del mundo, que consiste básicamente en que el gobierno nacional, como es una nación unitaria, recauda la mayor parte de los impuestos a nivel nacional, pero tiene que devolverle una parte igualmente importante de los impuestos a los municipios y a los departamentos para que ellos ejecuten las políticas públicas del nivel nacional, con su particular énfasis en el nivel territorial, en sus planes de desarrollo territoriales, pero políticas que van dirigidas al núcleo del Estado social de derecho. Fundamentalmente, las políticas de educación, las políticas de salud, las políticas de agua potable o agua apta para el consumo humano y las políticas de saneamiento básico. Entonces, la Constitución del 91 introdujo ese dispositivo que se llaman las transferencias territoriales, y es que parte importante del recaudo se tiene que devolver a los municipios y departamentos, pero para eso estoy señalando. Y también permite que algún funcionamiento de municipios se financie también con cargo a las transferencias territoriales. Esto se introduce en dos artículos de la Constitución, el 356 y el 357. Y originalmente esos dos artículos de la Constitución dijeron que la parte que había que devolver para que municipios y departamentos pudiesen hacerle frente al Estado social de derecho, o sea, pudieran garantizar las prestaciones de servicios públicos ligadas a esos derechos, era el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. 46.5 es la cifra original de ese dispositivo
que trata de poner en armonía un Estado-nación descentralizado, con grados de autonomía en sus entidades territoriales, pero que fundamentalmente es en su núcleo un Estado social de derecho. Entonces, ¿qué pasó con ese primado de la Constitución del 91? Pues que fue reformado en 2 ocasiones. En el 2001 tuvo su primera reforma constitucional y en el 2007 tuvo su segunda reforma constitucional. Y esas 2 reformas constitucionales fueron introduciendo más competencias. De hecho, si ustedes miran, originalmente la Constitución del 91 hablaba de educación y de salud. No hablaba de agua potable y saneamiento básico. Eso se introdujo en la reforma constitucional del 2001. Y luego fueron subiendo algunas otras, digámoslo así, competencias y el programa de alimentación escolar. En algún momento se subió la atención integral a la primera infancia. Pero, al contrario, disminuyó la participación de municipios y departamentos en los ingresos corrientes de la nación. Fíjense ustedes que esas 2 reformas constitucionales generaron a través de la introducción de fórmulas de cálculo de la base de las transferencias territoriales en cada una de esas dos reformas constitucionales, condujeron a que a partir del año 2017 la participación fue cayendo de manera paulatina, pues realmente desde 2001, pero a partir del año 2017 se introduce una nueva fórmula con la reforma 2007, ¿no? O sea, la reforma 2007 dejó instalado que 10 años después entraba una fórmula que estabilizaba las transferencias territoriales, pero ya disminuidas con 2 periodos de transición, uno que transcurrió entre 2001 y 2007 y el otro que transcurrió entre el 2008 y el 2016. Condujeron básicamente a que ese porcentaje inicial, que era el 46.5%, se redujera a cerca del 25%. Realmente, hasta antes de la reforma de 2024, que ya les voy a hablar más adelante, realmente no se garantiza un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, lo que está vigente hoy, porque todavía la reforma constitucional no ha entrado en vigencia, depende de la ley de competencias. Pero no se garantiza. Lo cierto es que con las fórmulas anteriores se fue estabilizando alrededor del 25%. Entonces, fíjense ustedes, pasar del 46,5% al 25%, pues fue una disminución de más o menos 21 puntos porcentuales sobre los ingresos corrientes de la nación. Ustedes se imaginarán que 21 puntos porcentuales de lo que es el recaudo tributario nacional, o sea, los impuestos que todos pagamos, pero que se recaudan en el Fondo General de Impuestos por la vía de la DIAN, pues con 2 reformas constitucionales se sustrajo una quinta parte de todo el recaudo nacional, año a año, se desustrajo y esos recursos iban era para educación, para salud, para agua potable, para saneamiento básico y esas otras competencias que fueron colgando en esas mismas reformas constitucionales. Entonces, muy importante tener en cuenta que digamos, el primado de la descentralización en un Estado social de derecho fue reformado en 2 ocasiones, pero no para fortalecer los recursos, sino para disminuir los recursos. Eso, en el caso de la educación, implicó que la participación del sector educativo en los ingresos corrientes de la nación fuese disminuyendo más o menos del 21%, aquí está el 19.8%, porque estamos tomando un promedio de más o menos 10 años, pero en realidad estábamos a principios de los años 2000 en el 21% y caímos al 14%. Eso significa que nos quitaron una tercera parte de la participación en los ingresos corrientes de la nación. Específicamente al sector educativo. Eso más o menos son 320 billones de pesos mal contados entre el año 2022, digamos, digo mal contados porque dependiendo del mecanismo de deflactación, usted puede llegar a hacer una cuenta que es un poco más grande, pero son más o menos 320 billones de pesos que dejaron de ir al sector educativo como consecuencia de esas 2 reformas constitucionales. Eso ocurrió también en salud, eso también ocurrió en agua potable y saneamiento básico, y eso en el caso nuestro, un minuto, a ver si logramos pasar, en el caso nuestro generó 3 consecuencias, entre muchas otras, pero 3 consecuencias que uno debe resaltar. La primera es que a partir del año 2017,
nosotros vamos a tener que la nómina docente, por primera vez en los últimos 30 años, se descalza. Significa que llegamos a tener la situación en que el SGP, que es la principal fuente de financiamiento de nuestro sector, de cada 10 pesos que se gastan en educación preescolar básica y media, 75 pesos vienen del SGP, de cada 100 pesos, 75 vienen del SGP. Y de hecho hay muchos municipios y departamentos en donde el SGP es el 100%, porque no hay otros recursos adicionales que se agreguen de los recaudos propios, porque no existe esa capacidad. En realidad la principal fuente de financiación en la mayoría de municipios de Colombia, que está por el borde del 90 al 100%, es el SGP. Pero entonces, por primera vez nos ocurrió que el SGP no fue suficiente para poder pagar la nómina docente en el año. Entonces, a partir de 2017, nosotros empezamos a tener una serie de medidas ad hoc, digamos, muy particulares de urgencia para poder cerrar el año pagando la nómina. Por ejemplo, se pidieran préstamos al Fondo de Pensiones Territoriales para poder pagar la nómina docente. Eso es curioso, ¿no? El ahorro pensional, había unos fondos ahorrados, el sector educativo pidiéndole préstamos a la partida del SGP que también iba a aportar en ese fondo y para poder pagar la nómina corriente. Y eso llegó a significar cerca de 3 billones de pesos en préstamos. Hoy los estamos devolviendo porque hay un plazo para pagar esos préstamos. Pero la segunda consecuencia que está relacionada con esta es que para poder pagar, poder cerrar la nómina, fue necesario también disminuir las demás partidas del SGP. Así que los demás componentes de la canasta educativa se vieron paulatinamente desfinanciados a tal punto que esta gráfica, como ustedes la ven, muestra que si en el 2013 estábamos gastando 2.4 billones de pesos en esos otros componentes de la canasta educativa que se financian con la partida de calidad matrícula o con la partida de calidad gratuidad, pues en el 2023 estábamos gastando 1.2 billones en términos reales. Eso significa que en vez de aumentar el gasto en un periodo de mediano plazo, como lo debe hacer un país, pues para generar un poco más de, no solamente el acceso al derecho a la educación, sino el producto mismo del desarrollo, con la interacción que debe haber entre desarrollo económico y la formación de sus capacidades. Pero entonces lo que hizo Colombia fue al contrario, fue disminuir sistemáticamente el gasto en los otros componentes de la canasta educativa. Pasamos, casi que recortamos un 50% en cuestión de, pasando del 2013 al 2023, en cuestión de la última década. Permítanme. Y la tercera gran consecuencia que es necesario resaltar es que Colombia pasó de estar más o menos en el promedio y a veces un poco más arriba del promedio de inversión pública en educación en el contexto de América Latina, pasamos a estar debajo del promedio. En realidad hoy en día estamos alrededor del 3.1% del PIB y eso que este gobierno ha hecho unos esfuerzos importantes y el mismo SGP se ha comportado por los crecimientos extraordinarios post pandemia, se ha comportado, pero aún así estamos alrededor del 3.2% del PIB, de la riqueza nacional, que gastamos en educación. Mientras que en promedio en América Latina estamos en un 3.5%. O sea que estas dos reformas constitucionales tuvieron efectivamente unas consecuencias muy importantes sobre el esfuerzo fiscal financiero público para poder garantizar el derecho a la educación en preescolar básica y media. Y lo demuestran esas tres, digamos, consecuencias que se tuvieron, muy importantes en términos de desfinanciamiento estructural del sector. Ahora bien, esa situación que fue, digamos, incubada durante más o menos 25 años con esas dos reformas constitucionales, que por supuesto iban totalmente en contra del horizonte planteado por la Constitución, que era justamente fortalecer ese mecanismo de devolución de recursos a municipios y departamentos para que fueran los protagonistas de la garantía de esos derechos, adaptando las políticas nacionales a los territorios específicos en el marco de sus planes de desarrollo. Pues lo contrario fue justamente sustraer masivamente los recursos y cargarle aún más competencias a los municipios y departamentos.
¿Qué consecuencias tuvo eso? A su vez, pues básicamente que se nos profundizaron las desigualdades. Lo primero que hay que decir es que todavía hoy en día el preescolar de 3 grados, ustedes lo pueden ver en el mapa de la izquierda, pues sigue siendo algo muy incipiente. Este gobierno lo empujó muchísimo. Digamos que este ha sido el único gobierno que se ha tomado en serio la idea de que hay que tener un preescolar de 3 grados y no solamente el transición. Se cambió normativa, se dirigieron recursos, se ampliaron las plantas, pero con todo y esto, en un contexto de desfinanciación estructural, es muy difícil cubrir los cerca de 1,5 millones de niños, niñas que están en esa franja etaria. Entonces, una primera gran desigualdad es que quienes tienen cómo financiar el preescolar de 3 grados lo tienen que hacer de su bolsillo, no hay una importante cobertura pública. Eso fue resultado muy concreto de este proceso de desfinanciamiento estructural que tiene el sector educativo. Pero en segundo lugar vamos a tener unas desigualdades tremendas también en el acceso y en las condiciones de prestación del servicio, dependiendo de los territorios donde se observe o donde se analice. Entonces vamos a tener, como muestran estos mapas, unas periferias que están muy en rojo y más bien el país más andino es el que tiene las mejores condiciones, mayor desarrollo económico, o sea que el mecanismo de las transferencias territoriales que buscaba hacer una nivelación devolviendo esos tributos a municipios y departamentos, al verse sustraído en su mayor parte, en buena parte de su capacidad, cerca de 21 puntos de los ingresos corrientes de la nación, llevó a que las desigualdades en acceso, en permanencia y en éxito educativo se profundizaran. Nosotros tenemos muchos mapas sobre esto, pero no tendríamos tiempo como para mostrarlos todos, pero hemos resumido. Los de acceso son los que acabamos de ver, que son las tasas de matriculación, y estos son los de resultado educativo medido por las pruebas estandarizadas. Por supuesto que nosotros hemos cuestionado que el único estrés que se haga sobre el éxito educativo sea los resultados medidos por pruebas estandarizadas. Sin embargo, son un elemento de análisis. O sea, una cosa es volver el fin de la educación, mejorar las pruebas saber, y otra cosa es usar esto como un indicador, entre muchos otros, de qué está pasando en la política pública. Lo segundo es válido. Lo primero es lo que nosotros en este gobierno tratamos de dejar atrás. El estrés porque tener un mejor puntaje en las pruebas saber, muchas veces dejando de lado la formación integral y todo lo que puede ocurrir en 11 a 14 años de vida de un niño, niña o joven que está en un proceso es mucho más amplio de formación. Entonces, eso no nos gusta, pero usar la prueba saber como un indicador de política pública es otra cosa. Entonces, aquí estamos mostrando en este mapa justamente la claridad en las desigualdades. Miren ustedes cómo todo lo que es periferia se encuentra en rojo y cómo lo que es el país andino se encuentra en verde. Es decir, los resultados de las pruebas saber los estamos teniendo en los lugares donde hay más desarrollo económico, donde hay más infraestructura, donde tenemos mejores hospitales, donde tenemos más agua potable. O sea, tenemos un país que paulatinamente va concentrando las mejores posibilidades de éxito educativo y también de esos otros elementos que menciono, y está dejando atrás buena parte del país donde vive una parte importante de la población, pero además donde se ha sufrido los peores embates justamente del conflicto armado y de las múltiples violencias que tenemos. Entonces, digamos que tenemos un proyecto de país que estaba en la Constitución del 91, pero que se reformó en uno de sus dispositivos fundamentales, que era el sistema de transferencias. Se le sustrajo una parte muy importante de los recursos, esos recursos se recentralizaron y se usaron en otro tipo de prioridades, no las del Estado Social de Derecho, y finalmente eso generó las consecuencias que acabo de mencionar en el campo educativo y profundizó las desigualdades. Frente a este panorama, este gobierno tenía muy claro que había que hacer una reforma constitucional, una nueva reforma constitucional a los artículos 356 y 357 de la Constitución. Eso que se llama el Sistema General de Participaciones, o sea, el SGP es el sistema de transferencias, solamente que a partir de 2001 nosotros lo llamamos Sistema General de Participaciones.
¿Por qué se llama así? Porque son las participaciones que tienen los municipios y los departamentos en los ingresos corrientes de la nación. Por eso se llama SGP. Había que reformarlo, este gobierno lo sabía, pero que hay que reformarlo en la vía contraria. No en seguirle recortando y sustrayendo, sino en retomar la senda de crecimiento rápido y sostenido de lo que se traslada el recaudo tributario a los municipios y a los departamentos. ¿Para qué? Para seguir priorizando las competencias sociales del Estado Social de Derecho. Educación, agua potable, saneamiento básico, salud. Básicamente, este gobierno, desde que inicia, empieza a desarrollar el proceso de diseño de la reforma constitucional. Nosotros tuvimos aquí desde noviembre del 2022 la mesa sectorial de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Constitucional al SGP. Desarrollamos cerca de 38 sesiones. Ahí participó la Federación de Municipios, la de Departamentos, la Asociación de Ciudades Capitales, participó FECODE también, y ahí también participaron los demás ministerios competentes en lo financiero y en lo fiscal, el Ministerio de Hacienda, el DNP y por supuesto el Ministerio de Educación. También tuvimos la presencia de los órganos de control. Desde noviembre de 2022 este gobierno estaba diseñando esa reforma constitucional, pero esta reforma constitucional tenía un gran problema, que en vez de recortar recursos y liberarlos para otras fuentes, iba a implicar lo contrario. Recortar es fácil, liberar recursos es muy bienvenido, ¿no? Porque se pueden utilizar en muchas otras cosas que de pronto no son estas prioridades sociales, pero que también son acuciantes. Pero hacer lo contrario es muy difícil, porque implica, ya creadas otras necesidades de gasto, implica volver a abrirle espacio fiscal a algo que ya no lo tenía. Y ese era el gran esfuerzo. Es un gran legado de este gobierno, esta reforma constitucional, porque consiste en que deja trazado que se le abra espacio fiscal a la educación pública, a la salud pública, al agua potable y el saneamiento básico. Y digo que era muy difícil porque lograr los consensos necesarios al interior del gobierno y al exterior del gobierno para que se le permitiera otra vez crecer paulatinamente al sistema general de participaciones para que firme por la patria. Para que retomara para que pudiese retomar el crecimiento de su participación en los ingresos corrientes de la nación, pues no iba a ser sencillo. Entonces, en toda la discusión y todo el proceso de diseño y demás de esta reforma constitucional, pues la gran dificultad era cómo se iba a poder generar nuevamente las posibilidades fiscales para garantizar que el acuerdo que estaba en la Constitución se pudiese honrar nuevamente con un crecimiento paulatino de la bolsa de recursos. Entonces, el consenso al cual se llegó y que permitió tramitar en 2024 la reforma constitucional, esto fue un consenso muy amplio al interior del gobierno y también con las fuerzas políticas en el Congreso de la República. Hay que recordar que esta reforma constitucional fue aprobada con mayorías cercanas, digamos, al 90 o al 95% de las votaciones de los congresistas. El acuerdo al cual se llegó es que esta reforma constitucional permitía retomar el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación. O sea, se logró acordar no que se llegara al 46,5%, pero sí se podía llegar al 39.5%. Estos fueron los números alrededor de los cuales se fue generando acuerdo y además de eso se estableció que debía seguir siendo prioritaria la destinación de estos recursos para poder financiar educación, en primer lugar, salud, agua potable y saneamiento básico. Y fortalecer, digamos, la parte que se dedica al financiamiento del propósito general de los municipios, que básicamente es una partida adicional en sus ingresos en sus ingresos corrientes de libre destinación. Entonces era fortalecer también el funcionamiento, pero también dejar claro que el SGP seguía siendo para el núcleo del Estado Social de Derecho. Bien, entonces la reforma constitucional se aprobó en el año 2024, es el acto legislativo 03 de 2024,
Y esa reforma constitucional introdujo 3 elementos que es necesario resaltar en este momento. Primero, para el caso de educación, generó que por primera vez se hiciera mención del preescolar de 3 grados en la Constitución Política Colombiana. Es decir, se introdujo en esos 2 artículos que los recursos del SGP pueden ser utilizados para universalizar las coberturas, no solamente en la educación básica y el transición, sino también en los 3 grados de preescolar. Además, se estableció y se introdujo muy claramente que esos recursos también tienen que apuntar a universalizar la educación media. Ustedes recordarán que en el texto original de la Constitución se habla fundamentalmente de 1 año de preescolar y de 9 años de educación básica. Aquí ya quedó en el texto constitucional que los recursos del SGP tienen que apuntar a universalizar 3 grados de preescolar, la educación básica, la educación media. Además de eso, se estableció, en segundo lugar, la posibilidad de utilizar recursos del SGP para financiar el tránsito a la educación superior y hasta 2 años de educación superior. Pero ojo, ofrecidos en establecimientos públicos educativos. Es decir, estos recursos del SGP no se pueden utilizar para financiar las universidades, digamos, in situ y a motu propio ellas mismas, sino es para financiar que las universidades públicas y los institutos técnicos y tecnológicos públicos puedan llegar a los colegios de media y desarrollar allí todo un tipo de programas que fortalezcan el tránsito inmediato a la educación y permitan incluso cursar materias y créditos que ya sean validados, que conduzcan a una validación y a una, digámoslo así, titulación o certificación en el contexto de la educación superior. O sea, no es que el SGP ahora vaya a ser una fuente adicional de financiamiento del sistema de educación superior solo por el mismo sistema de educación superior. No, es en términos del tránsito de la educación media a la educación superior y usando los recursos para fortalecer los colegios en donde tenemos la oferta de educación básica y educación media. Eso nos pareció algo, eso surgió en el debate. El ministerio mismo no llevaba la propuesta porque nosotros veíamos que el SGP históricamente había financiado educación preescolar básica y media, pero en el contexto del debate en el Congreso de la República fueron apareciendo cada vez más voces de que hoy en día era necesario garantizar el tránsito y tratar de universalizar el tránsito hacia la educación superior pública. Bien, ese es el segundo cambio importante. Y el tercer asunto importante que se introdujo también... Doctor, 50. Usted me dijo que le recordara, tranquilo. Muy bien, muchas gracias. Y yo estaba aquí ya mirando también el celular. Listo, entonces la tercera cosa fue que se señaló que para que entrara en vigencia este aumento de los recursos hasta el 39.5%, con todo este conjunto de competencias y prioridades y énfasis que acabo de señalar, era necesario que se aprobara una ley de competencias. Es decir, que la puesta en marcha de la reforma constitucional queda condicionada a la aprobación de una ley de competencias. Y se dijo que el gobierno nacional tendría 1 año para preparar ese proyecto de ley y radicarlo en el Congreso, y luego tendría 1 año el Congreso de la República para poderlo tramitar y aprobar. Entonces el gobierno nacional... La pregunta, disculpe, usted está pasando las diapositivas, nosotros vemos la 2. No, todavía no. Bueno, señor, tranquilo. Quedan más o menos 4 diapositivas y ya vamos a ir a estas, porque esas son un poco de lo que ya está en el proyecto de ley. Entonces, el gobierno nacional prepara el proyecto de ley y lo presenta en diciembre del 2025. Creo que ahí me tengo que corregir, se aprueba la reforma constitucional en diciembre de 2024. Todo 2025 el gobierno prepara el proyecto de ley. Lo radica en diciembre de 2025 y empieza su trámite legislativo en marzo de este año en la Comisión Primera de Cámara. En este momento ese proyecto de ley de competencias se encuentra en trámite en la Comisión Primera de Cámara. Y ya les comenté a ustedes que se hicieron una serie de audiencias públicas, ya les comento un poco más sobre en qué punto exacto del trámite se encuentra en este momento ese proyecto de ley de competencias. Pero lo que quería en esta segunda parte de la exposición, muy puntualmente,
era comentarles cuál es la apuesta que el Ministerio de Educación puso en ese proyecto de ley de competencias. Es decir, cuáles son los puntos neurálgicos del proyecto de ley en educación. Entonces, fundamentalmente la apuesta del sector educativo, del campo educativo en el proyecto de ley es más recursos para la educación, para todo el ciclo de la trayectoria completa de educación. Ya les voy a explicar más o menos qué significa más recursos. En segundo lugar, mejor distribuidos, se cambia la fórmula de distribución de esos recursos. En tercer lugar, con un régimen de competencias reforzado, o sea, se redefine, pero en términos de fortalecer, qué hace el municipio, qué hace el departamento, qué hace el municipio certificado, qué hace el establecimiento educativo y qué hace la nación. En cuarto lugar, fortaleciéndose, introducen 4 medidas de fortalecimiento de capacidades institucionales para que esa política pública se pueda implementar en el territorio. Y en quinto lugar, todo apuntando a un nuevo concepto de calidad, que es la idea de formación integral. Es decir, es un concepto de calidad, pero desde el derecho humano a la educación. No es la calidad desde el mercado laboral o la calidad desde la empleabilidad, ¿cierto? Desde las pruebas estandarizadas, como ya lo mencioné. No, es la calidad entendida como formación integral, que es la que permite realmente decir que cuando usted cursa una trayectoria completa, se está garantizando el derecho a la educación. Eso implica la inclusión. O sea, la educación inclusiva hace parte de este concepto de calidad, la financiación integral, pero también la formación integral. Todo esto de los centros de interés, es decir, que el colegio sea un espacio en donde la diversidad de proyectos de vida tiene lugar y no solamente los que son buenos para unas determinadas materias y los demás parece que estuvieran atrás en el proceso. No, es hacer florecer la diversidad en la escuela. Entonces, ¿qué significa más recursos? Ustedes ven en esta gráfica, a partir de lo que está introducido en el proyecto de ley, cómo se comportaría la transferencia para educación. Pasaríamos en el año próximo, digamos, digamos, la disposición que tenemos en el proyecto de ley implica que la línea roja es la trayectoria que tendríamos de los recursos para el sector educativo, mientras que la línea negra es si no se hubiese aprobado la reforma constitucional o si no entra en vigencia la reforma constitucional. Nosotros apuntamos a que en 12 años, porque en 12 años es que se tiene que dar ese salto al 39.5%. Así lo dijo la reforma constitucional. Dijo, volvemos al 39.5%, pero habrá 12 años y en cada año se aumenta una 12ª parte. Entonces, para el caso de educación, con las disposiciones que introdujimos allí, que está en el artículo 29, 30 y 31, se le podría garantizar, empezamos a tener cerca de 2 billones de pesos anuales que van progresivamente aumentando hasta tornarse cerca de 10 billones de pesos adicionales en 2038, o sea, al final del periodo de 12 años, 9 a 10 billones de pesos adicionales. Y de ahí en adelante sigue creciendo conforme crezcan los ingresos corrientes de la nación. Ponemos el cálculo hasta 2038 porque es el mecanismo o periodo de transición que establece la Constitución política. Además de eso, significa que esos recursos más o menos refieren a un 0.5% del PIB hasta un 1% después de la trayectoria, porque queda vinculado a los ingresos corrientes de la nación y usualmente los ingresos corrientes de la nación crecen más que la economía. O sea que si queda anclada a la nueva fórmula de la Constitución reformada en 2024, vamos a tener paulatinamente un aumento que nos va a permitir subir de un 0.5 hasta un 1% del PIB en el esfuerzo que hace el país para financiar públicamente su educación. Entonces es retomar el camino perdido, pero seguir avanzando hasta posiblemente que el SGP represente alrededor de un 4.1, un 4.2% de el financiamiento educativo. Recordemos que no es la única fuente de financiación, ¿no? La UNESCO habla de un 6% como mínimo con las otras fuentes de financiación y esta reforma constitucional nos estaríamos acercando a el 5%, un poco más del 5%. Seguimos teniendo una agenda por delante de seguir profundizando
el esfuerzo que hace el fisco para financiar su educación. Pero esta reforma constitucional le aporta entre 0.5 hacia 2038 y de ahí en adelante a un 1% del PIB. Eso no es poco dinero, estamos hablando de cerca de 10 billones de pesos en 2038 y creciendo de ahí en adelante. Bien. Estos recursos, la idea es que no se distribuyan de la misma manera. ¿Cómo se distribuyen hoy? Fundamentalmente teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes. Ahora, en los artículos 113 y 114 de este proyecto de ley, se introducen dos criterios de distribución. Los costos reales de la canasta educativa. Es decir, donde cuesta más la canasta educativa, van a recibir más recursos. Porque los costos están muy asociados a las condiciones. Y en esas zonas en que está en rojo el país es donde cuesta más, por ejemplo, el transporte escolar, la alimentación escolar. Debería costar más el docente para que pues, los docentes pudiesen tener los incentivos que conducen a que sea atractivo ir a los lugares en donde tenemos los lugares más periféricos, ¿no? Entonces, se basa en los costos de la canasta educativa y esto es algo muy importante. Toda la canasta educativa, que tiene 5 componentes. Ahorita voy a hablar un poco de esos. Y no solamente 1 o 2 componentes de la canasta educativa. Y el segundo criterio de distribución es aquellos lugares donde hay más rezagos. Entonces, donde tenemos menor cobertura en el PAE, donde tenemos menor cobertura en transporte escolar, donde tenemos el magisterio de pronto con menor experiencia o menor formación, allá tienen que ir más recursos y tienen que aumentar más rápidamente esos recursos. Precisamente porque el objetivo que le trazó esta reforma constitucional a las transferencias territoriales es el cierre de brechas. Entonces, no podemos seguir enviando la mayor parte del dinero a las conglomeraciones urbanas y dejar atrás las periferias porque lo que seguiríamos haciendo es abrir la brecha. Estos son unos criterios para ir cerrando la brecha, pero con mayores recursos, porque uno podría redistribuir los mismos. Y ahí eso sí es como el cuento de la cobija pequeña que para taparme la cabeza, entonces destapo los pies. No, en este caso es ir ampliando la cobija, efectivamente, para que pueda cubrir a todo el país, pero enviando mayores y más rápidos recursos frescos a los lugares donde cuesta más la canasta educativa y donde hay mayores rezagos acumulados. Régimen de competencias. Fundamentalmente, aquí hay que decirlo, o sea, se está permitiendo que el preescolar de 3 grados le dé el espacio a las secretarías de educación para que sean ellas las que orienten la ampliación de la cobertura y las modalidades de atención en preescolar de 3 grados. Pero lo mismo ocurre con el PAE. El PAE se refuerza en sus competencias, se le da la posibilidad a que el municipio sea más protagonista del programa de alimentación escolar y que apunte no tanto a esas enormes licitaciones con, digámoslo así, la producción industrializada de alimentos, sino a que en los municipios y también se da la posibilidad, no la obligatoriedad, la posibilidad de que también el Fondo de Servicios Educativos pueda mediar en la contratación del PAE. No es obligatorio, lo quiero decir muy claramente, pero quedan abiertas las puertas para que el PAE pueda contratar directamente con las juntas de acción comunal, puedan contratar directamente con las asociaciones comunitarias, con las juntas de padres de familia y que ojalá esos recursos que son billones de pesos y serán todavía mayores, vayan a fortalecer las economías locales, las economías comunitarias, las economías de circuito corto, las economías populares en los territorios. Además de eso, otra competencia que se descentraliza la posibilidad de que las secretarías de educación hagan gerencia en los convenios con su sistema universitario y su sistema de educación superior público, o sea, los institutos técnicos y tecnológicos y también las universidades públicas, no solamente, digamos, de su municipio, de su departamento, sino incluso las de otros municipios y departamentos para llevar educación superior al colegio. Entonces, estos programas que ahorita se han ido desarrollando tienen toda la posibilidad de usar recursos del SGP gerenciados por parte de las mismas secretarías de educación para fortalecer el tránsito inmediato. Estoy diciendo esto porque es que esto es un Estado social de derecho, pero con el primado de la descentralización y la autonomía territorial. Los programas importantes de garantía del derecho a la educación
tienen que ser descentralizados. O sea, no pueden o no deben ser exclusivamente del nivel nacional. Tienen que surgir en los municipios y en los departamentos estos programas. Y aquí se están dando las competencias, las funciones, más recursos y mejor distribuidos para que puedan ser gerenciados desde el territorio. En cuarto lugar, fortaleciendo capacidades, y aquí hay unos elementos muy interesantes. Lo primero es que se recobran los núcleos educativos. Esta ley de competencias que está en trámite en el Congreso introduce un artículo específico. Pueden buscar del artículo 91 al 103, creo que es el 99 específicamente, ahorita lo verifico, que retoma los núcleos educativos. Es decir, los núcleos se habían marchitado desde la ley 715 del 2001. Se había prohibido que se volvieran a nombrar, cuando quedaba libre una vacante, se nombraran directores de núcleo o se nombraran supervisores educativos. Esto, con esta ley de competencias, se reversa y se recobra la posibilidad de volver a tener direcciones de núcleo y volver a tener equipos de los directores y directoras del núcleo que van a hacer presencia en los territorios, porque lo que nosotros hemos presenciado aquí en la gestión de la política pública es que tenemos muchas instituciones que están muy alejadas de las secretarías de educación, en términos geográficos, pero sobre todo en términos de gestión. Entonces, ese nivel intermedio, que era el que hacía la articulación, alguien ahí ya puso que el artículo 93, que hacía la articulación en territorio entre el establecimiento educativo y la Secretaría de Educación, se había marchitado. Básicamente se conducía a que desapareciera. Entonces, ese nivel intermedio de gestión de la política pública se recobra y se establece la posibilidad de que se reformule. Probablemente no van a ser exactamente las direcciones de núcleo que se crearon en los años 70, tienen que ser las adaptadas al siglo XXI, pero tiene que ser un nivel existente y presente que articula los establecimientos educativos con las secretarías de educación y que además de eso acompaña pedagógica y fundamentalmente pedagógicamente, o sea, en términos de la sustancia del derecho a la educación, acompaña a los directivos y a las directivas docentes, a los equipos docentes y acompaña a la comunidad educativa en cada establecimiento. Eso exige equipos en territorio que básicamente están totalmente articulados a la gestión de la política pública por parte del municipio y del departamento y a los establecimientos educativos y sus sedes. Segunda cosa que se hace en términos de fortalecer las plantas, fortalecer las capacidades institucionales. Se retoma la actualización de las plantas administrativas. Estas estaban congeladas desde el año 2014, pues desde 2007, pero desde 2014, en términos formales, lo que se había hecho era congelar. Aquí no se necesita ningún administrativo más en el país. Y eso fue gravísimo porque lo que empezó a ocurrir es que los cargos administrativos que estaban en los colegios se los fueron chupando las secretarías de educación, que a medida que tenían que asumir más funciones, pues necesitaban esos cargos administrativos, pero como estaba congelada la planta, lo que hicieron fue sustraerlos de los establecimientos educativos. Entonces, miren, las dos reformas constitucionales anteriores, por razones fiscales, porque iban a recortar masivamente esos 320 billones de pesos, y eso ya se había hecho en los cálculos, porque cuando se aprueba una ley de estas, se hacen justamente este tipo de previsiones, pues estuvieron aparejadas de levantar las direcciones de núcleo, los equipos de supervisión educativa, y además de eso de congelar las plantas administrativas. Entonces, ¿qué resultados se podían llegar a tener en el sector educativo cuando se toman medidas de sustracción de la capacidad institucional y de debilitamiento del tejido administrativo y de gestión de la política pública? Pues esta ley de competencias retoma esos asuntos, abre el espacio concreto para que eso se desarrolle y además, como ya lo mencionamos, en el contexto de que va a haber más, o sea, que se propone más recursos mejor distribuidos. Es el contexto además de una reforma constitucional que le da pie y espacio a esto. Además de eso, se crean unas redes locales por el derecho a la educación que van a tener algo de financiamiento para su funcionamiento y que consisten en que todo el tejido social y organizativo que está alrededor de la educación pueda tener unos espacios en los cuales
darle seguimiento, acompañar la política educativa, pero incluso afectar la toma de decisiones de la política educativa, tanto en los establecimientos educativos como en las secretarías de educación. Entonces aparecen las redes locales por el derecho a la educación. Nosotros creemos que estos recursos no son exclusivamente de alcaldes y gobernadores o de administraciones municipales, y entendemos además que el sector educativo es un sector educativo que tiene que estar desabrigado y anclado, arraigado en la comunidad. Y quienes han ido a visitar, digamos, los lugares rurales, dispersos, en la periferia, saben que el establecimiento educativo en realidad lo ha creado la comunidad. Muchas veces han sido las formas comunitarias de organización las que conducen a crear una sede escolar, y ha sido también, esto hay que decirlo, el magisterio el que ha peleado durante ya casi 70 años, desde los años 50, pues ha peleado de manera muy importante el financiamiento público para este sistema educativo. Entonces, esas redes locales por el derecho a la educación no son otra cosa que el espacio en el cual se espera que se articule toda la participación social que está por profundizar estas capacidades institucionales y estas condiciones de garantía del derecho a la educación. Además de eso, se plantea un artículo para revisar la certificación. Es decir, la certificación a partir de esta ley de competencias puede entrar a ser revisada, y nosotros, digamos, hemos preparado los documentos técnicos en términos de que la certificación no se conciba como un binario, es decir, está certificado y entonces accede usted a la mayor parte de los recursos y de competencias, o no está certificado y realmente eso tiene un papel subsidiario en la garantía del derecho a la educación. No, eso no puede seguir pasando. Nosotros tenemos decenas de secretarías de educación de municipios no certificados. Entonces la idea es fortalecer el marco de competencias y también el mecanismo de certificación, que no sea binario, sino que sea escalonado. A medida que se logran obtener unas determinadas capacidades, entonces el municipio, así no esté certificado para manejar la nómina, que es lo más, digamos, muchas veces es la carga administrativa más fuerte y muchas veces la que tiene más riesgo litigioso. Ese es solo un aspecto de la certificación, pero puede estar certificado para algunas de las otras competencias, y eso conduciría a un diálogo mucho más diverso y mucho más amplio entre los niveles nacionales y niveles territoriales, porque hoy básicamente casi que en la articulación entre política nacional y territorial prima es la certificación, es esa certificación binaria. Y hoy tenemos apenas 97 territorios certificados, o sea, cerca de 65 municipios. En un país de más de 1.104 municipios, pues en realidad ese mecanismo de certificación también hay que revisarlo, y esto se incluye en el proyecto de ley de competencias. Un minuto, por favor. Bien, y ya terminando, entonces, estas son las 4 medidas de fortalecimiento institucional. Vuelvo y repito, retomar la red de núcleos educativos con sus equipos de supervisión, reorganizar las plantas administrativas, crear las redes locales por el derecho a la educación y revisar el mecanismo de certificación. Y termino con lo siguiente. Todo esto apunta a un nuevo concepto de calidad de la educación como formación integral. Ahí hay un par de artículos que hablan de lo que es la educación entendida como formación integral. Y básicamente era lo que les comentaba. Fortalecer la educación inclusiva, esto es muy importante. Entender que la educación es de trayectoria completa, y eso incluye la educación para jóvenes y adultos. Incluye todo el ciclo, digamos, de la educación formal, preescolar, básica y media, ya dije 3 grados de preescolar, el tránsito a la educación superior, pero también las modalidades de atención a la educación de jóvenes y adultos. E igualmente, vuelvo y repito, la inclusión educativa, digamos, a todas las condiciones y a toda la diversidad que hay en la sociedad que debe estar allí. Pero además, la educación como formación integral implica las condiciones, por ejemplo, para que se puedan tener centros de interés en artes. ¿Cómo tener un centro de interés si no tenemos maestros de artes? Hemos hecho un gran esfuerzo, ampliamos la planta en más de 1.100 o 1.200 profesores de artes, pero pues esto no es suficiente.
Entonces, la formación integral significa que los profesores de artística, los profesores de deportes, ¿cierto? Los profesores de educación física o de deportes, los orientadores escolares que aquí alguien preguntaba, el desarrollo de actividades fuera de la escuela, de la articulación con el contexto, la profundización de las áreas específicas. Hoy tenemos en primaria un problema y es básicamente, digamos, una restricción presupuestaria. Y es que en muchos casos en primaria no tenemos los maestros y maestras de las áreas específicas. Entonces, entender que todo ese tinglado, digamos, diverso y complejo es lo que explica la calidad de la educación. Y eso exige una financiación de la canasta educativa, una financiación completa e integral de la canasta educativa. Para nosotros, la calidad de la educación es condiciones adecuadas de la prestación del servicio, lo que implica un financiamiento adecuado, progresivamente suficiente. Eso por un lado. Educación inclusiva que no expulse a la gente por su diversidad, sino que incluya en su diversidad a los sujetos de derecho, trayectorias completas, incluso en jóvenes y adultos, y finalmente todo tipo de actividades en donde la escuela no se reduce a una cuadrícula de currículos, de materias y de tiempos de horarios de clase, sino que permite muy diversos tipos de actividades en donde se vinculan estudiantes, profesores, directivos, directivas docentes, la comunidad, los padres de familia en el proceso de aprendizaje. Porque ¿qué es lo que se aprende finalmente en la escuela? Pues a ser parte de la sociedad. Eso es realmente lo que se aprende en la escuela, es la forma como la sociedad está interactuando con las familias y los individuos para recibirlos y hacerlos parte, digamos, integrante y parte activa del proceso social. No es solamente la empleabilidad ni el estrés en las pruebas estandarizadas, sino es una formación integral que le permite desarrollar proyectos de vida y participar plenamente en la sociedad a los sujetos de derecho. Bueno, básicamente esa es la intervención, Erika. Yo en este momento te devuelvo la palabra, les agradezco la paciencia, me extendí un poquitito más, pero pues creo que culminamos la presentación en los aspectos fundamentales de lo que es esta reforma constitucional. Es un cambio histórico en el cual estamos participando y este proyecto de ley que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso de la República. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, doctor Ilis. Doctor Ilis, ¿tenemos tiempo para algunas preguntas cortas antes de que usted se tenga que retirar? Tal vez una, dos o tres. Sí, bueno. Muchísimas gracias también por la comprensión. Estoy mirando en este momento. Listo, denme un minuto. Sí, tal vez tres preguntas alcanzamos a responder. Listo. Muchas gracias. Compañeros, antes de dar el uso de la palabra, en este momento alcanzamos a tener 225 personas conectadas y 110 han diligenciado el formulario de asistencia. Solo se compartirá la presentación y la memoria o la grabación a través del link de asistencia, no a través de ningún otro medio. Entonces, por favor, hay que diligenciarlo. Entonces, vamos a dar el uso de la palabra. Les pedimos un grandísimo favor. Los compañeros a quien le vamos a permitir aperturar el micrófono, una sola pregunta para poder darle así espacio a que otro pueda realizar otra pregunta o inquietud. Entonces, vamos con José Ramiro Delgado. Bien puede, compañero, apertura tu micrófono. Buena tarde. Buenas tardes, lo escuchamos. Felicitar al doctor Ilis por la propuesta de reforma tan importante para la educación del país. Sin embargo, tal vez en ese aspecto no tendría preguntas, más bien es como hacer una recomendación en el sentido de que desde el Ministerio de Educación se tenga en cuenta las plazas docentes que existen en el momento en zonas de difícil acceso, especialmente porque, por ejemplo, yo manejo un centro educativo en el municipio de Timbío, departamento Cauca, el centro educativo San Boní, y en este momento me retiraron a una docente porque hay poquitos niños. Y para el próximo año, 2 sedes que tienen 2 docentes cada una. Como va la situación, veo que va a quedar un docente para atender desde transición a quinto de primaria.
Entonces, la calidad de la educación se va a ver muy diezmada en ese momento. Eso sería todo. Muchas gracias. Doctor Illich, ¿algo que responderle al compañero José Ramiro? Pues no sé si quieres que hagamos las 3 preguntas, yo tomo nota acá y le Ok. respondo a los 3 para que la cosa sea un poquito más ágil. Tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, seguimos, solamente son 3 preguntas, compañeros. Sigue Julio Humberto y luego Pablo Enrique y cerramos allí. Julio Humberto, bien pueda. Hola, doctor Illich y Erika, buenas tardes a todos los colegas desde acá de Puerto Asís, Putumayo, un departamento pues apartado, con grandes dificultades, con una zona rural dispersa y requerimos la verdad el apoyo de ustedes y la doctora Maritza para pues el fortalecimiento de las direcciones de núcleo y supervisores, que es verdaderamente lo que dice el doctor Illich se necesita. La pregunta mía va en el sentido de, doctor Illich, me parece muy fundamental la propuesta que está en la ley de competencia sobre la certificación de municipios. Se tenía pensado que solamente era capitales de departamento, pero acá en el Putumayo, por ejemplo, Puerto Asís es un municipio que tiene 13.000 estudiantes, casi 700 docentes y 22 instituciones educativas, y es el municipio que más aporta estudiantes para la relación técnica del departamento. Entonces, esa sería mi inquietud y referente a la ley 29 del 82, donde los municipios administraban la educación. ¿Qué diferencia hay o qué parecido hay entre esa propuesta y esa ley que existió en su época, doctor Illich? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañero Julio Humberto. Y ahora cerramos el ciclo de preguntas con el compañero Pablo Enrique Romero. Bien pueda, Pablo Enrique, apertura tu micrófono. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, doctor Illich. Quiero hacer una pregunta puntual. Es acerca si está contemplado dentro de esta ley la financiación, por ejemplo, de la modificación de un decreto importante que es el 3020, que nos ha generado a nosotros los directivos docentes muchas situaciones, sobre todo en el tema de organización de planta de personal. Se dice que se van a ampliar las plantas administrativas, importantísimo, supervisores, jefes de núcleo, importantísimo la presencia en las regiones, supremamente importante, pero también esa relación técnica para la organización de plantas de personal, que es supremamente importante para nosotros, los directivos docentes. Sí se tiene contemplada esa financiación, porque eso va a ser bastante, si se llega a dar, va a ser bastante oneroso para el Estado. Muchísimas gracias, presidenta y doctor Illich. Muchas gracias a usted. Listo, doctor Illich, ya están las 3 preguntas. Listo, ok. Mire, casi que 2 preguntas fueron sobre el 3020, que es la relación técnica. Déjenme hacer ahí una aclaración y déjenme hacer ahí también, digamos, responder cómo está ese tema acá. Miren, primero que todo, es muy importante entender que hoy no se está aplicando a rajatabla el 3020. Es decir, la orientación aquí desde el Ministerio de Educación es que donde usted tenga una sede con un conjunto de estudiantes, tiene que mantener el docente. Cerrar sedes, digamos, es algo que nosotros aquí, digamos, no estamos ni promoviendo ni cobijando. Si hay 5 estudiantes, si hay 8 estudiantes, tiene que haber el maestro. Lo que nosotros hacemos son unos estudios de planta que en realidad los hace la Secretaría de Educación y ahí tiene que decir dónde está la matrícula. Se hacen esos estudios de planta se hacen a nivel de sede y establecimiento educativo. Y la entidad territorial tiene que poner cuál es su requerimiento de docentes. Entonces, nosotros frente al estudio de planta lo que hacemos es acompañar y vemos que efectivamente esté la matrícula, se necesitan los docentes y eso se aprueba aquí, se le da la viabilidad, por un lado la viabilidad técnica y por otro lado la viabilidad financiera. Nosotros ampliamos las plantas en este periodo de gobierno en 14.000 docentes, 14.000 plazas se ampliaron. Y 9.200 de esas plazas quedaron permanentes. Las pasamos de temporales a permanentes. Entonces,
sí sería muy bueno en los casos en los cuales ustedes están viendo que están cerrando salones o cerrando sedes y recogiendo maestros, lo pudiesen informar, porque la orientación en este gobierno ha sido la contraria. Nosotros sabemos que se necesitan más maestros y los maestros tienen que estar en los territorios para poder garantizar el derecho a la educación. Y hemos hecho un esfuerzo muy importante en el marco de las disponibilidades fiscales y previamente a esta reforma constitucional, porque todavía estamos en el mundo de la ley 715, todavía nosotros estamos regidos por la 715. Entonces, hemos hecho el mayor esfuerzo por mantener las plantas y ampliarlas. Pero sabemos que con todo y eso, maestros de artística no tenemos con suficiencia. Orientadores escolares, todavía tenemos un déficit importantísimo de orientadores y orientadoras escolares. Profesores de las áreas específicas en bachillerato y tratar de llevar eso a la primaria. Profesores y profesoras de educación física, y ya hablé de los de artes. O sea, todavía tenemos un déficit muy importante en la planta docente en Colombia. Pero fíjense que eso contrasta mucho con la opinión generalizada de que en Colombia gastamos demasiados recursos en nómina. Y nosotros nos hemos tenido que enfrentar, tanto en la reforma constitucional como en el trámite de la ley de competencias, a muchos actores que sin suficiente fundamento técnico afirman que en Colombia no se debe gastar más plata en nómina docente. Y nosotros no compartimos eso, porque nosotros tenemos las cifras, conocemos la realidad de los territorios y hemos hecho los cálculos. Pero, ¿qué hemos logrado introducir en esta ley? Básicamente hemos logrado defender el texto de todo tipo de iniciativas que buscaban limitar taxativamente el aumento de la parte de inversión que va a los docentes, a su contratación, a sus condiciones salariales y prestacionales, y también a su formación. Para nosotros, el docente es un pilar absolutamente central de la canasta educativa y del proceso de formación, porque el proceso en el cual se forma la gente es un proceso entre seres humanos. O sea, la educación es un proceso entre seres humanos, y los actores fundamentales allí son, por lo menos, los estudiantes, los docentes, sus familias y todo el, digámoslo así, el tinglado de administración de la educación, de gerencia de la educación, entre el cual están los directivos y las directivas docentes. Esos son los pilares, son personas que se organizan y logran llegar a una coordinación para desarrollar el proceso educativo. Entonces, para nosotros limitar la nómina era un aspecto que carece de todo sentido. Una cosa es controlar su crecimiento, pero limitarla en el proyecto de ley fue algo que tuvimos que proteger. Entonces, vamos a tener más recursos, y esos mayores recursos se pueden utilizar en poder contratar estos maestros y orientadores escolares y todo esto que acaba de mencionar, todas estas condiciones que antes no se podía y que estaban absolutamente restringidos en el contexto de la ley 715. Por supuesto que esto conducirá a un conjunto de decretos reglamentarios. En esos decretos reglamentarios, uno de los primeros que se revisará será el 3020. Pero tengan en cuenta que el 3020 no está siendo hoy aplicado a rajatabla. Y nosotros quisiéramos que se volviera esa la tradición en el Ministerio de Educación, que el 3020 no se vea como un mecanismo para, de alguna manera, quitarle las condiciones del derecho a la educación a las personas y los establecimientos, sino que se sustituya, ojalá, por un instrumento que tenga muchas más variables, donde estos promedios sean solamente uno de los indicadores, y el proyecto de ley de competencias concibe que ese espacio se tenga. Es decir, aquí no se limita, ni se introducen relaciones técnicas, ni se limita la contratación del personal docente, se aumentan los recursos, y eso incluye en la canasta educativa el personal docente también. Y señalar que además tenemos una gran oportunidad, y es que de todas maneras la población educativa está cayendo. Entonces, si se aprueba esta ley de competencias, vamos a tener un mundo muy interesante, mayores recursos que crecen rápidamente y menor población. Pues realmente hay que cubrir también a los jóvenes y adultos, ahí hay una compensación, y entran también los de preescolar de 3 grados.
pero aún con todo, la evolución demográfica muestra que muy probablemente la disponibilidad de recursos por persona, por estudiante va a ser mayor. En ese contexto es posible congeniar un crecimiento controlado, pero con el horizonte de la garantía del derecho a la educación de la nómina docente puede crecer, y aún así pueden crecer los otros componentes de la canasta educativa que son igualmente importantes. Entonces, ahí creo que hice un comentario sobre dos de las preguntas. Sobre la otra, la certificación. Mire, totalmente de acuerdo. En Colombia es muy importante que la certificación sea escalonada, es decir, que no sea un binario. Me certifiqué y entonces te piden montones de cosas porque vas a manejar la nómina, y entonces realmente municipios certificados son muy poquitos, los de más de 100.000 habitantes y otros poquitos que han logrado, y el resto no es certificado, entonces pasa a un lugar ni siquiera secundario, sino casi de tercero o cuarto nivel en la gerencia de la educación y en ser respondiente por el derecho a la educación. Eso no puede seguir pasando. Tenemos que pensar en una certificación que tenga por lo menos 3 o 4 niveles en los cuales se certifica, no para manejar la nómina, pero sí, por ejemplo, para hacer los estudios, por ejemplo, de la planta. Entonces ya el estudio de planta de un municipio no lo hace la entidad certificada para manejar la nómina, lo tiene que coordinar, pero el ejercicio de construir el estudio de planta lo puede hacer el municipio. Y se certifica para eso. Para hacer, por ejemplo, los estudios del plan de infraestructura, ¿dónde se necesitan las infraestructuras? Entonces lo puede hacer el municipio. ¿Qué sé yo? Para todos los otros componentes de la canasta educativa puede entrar con mayor rigor el municipio, no certificado para manejar la nómina, pero sí certificado para manejar estos otros elementos. Y eso genera un cambio muy importante en todo el sector, porque van a empezar a aparecer cientos de municipios a discutir la política nacional en cada uno de esos componentes. Van a aparecer decenas, si no cientos de nuevos actores de gerencia educativa en el territorio, que vienen con nuevas voces de política pública y también voces de política, porque serán la orientación que en su momento, en su periodo de gobierno haya elegido la ciudadanía, pero eso va de alguna manera a hacer florecer la discusión de la política educativa. Tener una discusión de la política educativa solamente entre 97 entidades territoriales y el nivel nacional en los aspectos, digámoslo así, en el 90% de los aspectos, yo creo que limita, si no empobrece, el tipo de debate de política educativa que tenemos. Cada vez que uno va a un municipio no certificado, se encuentra con que hay una comunidad educativa que reclama la presencia del nivel nacional. Claro, tienen su Secretaría de Educación, pero usualmente está a muchos kilómetros de distancia y también se encuentra, digamos, distante en términos de gestión. Entonces, poder empoderar todos los municipios del país como respondientes con una recepción mayor de recursos, quizá la nómina se va a tener que seguir manejando en un compendio, digamos, delimitado de entidades territoriales que tienen la capacidad para gestionar eso y sobre todo para el riesgo litigioso, porque es que la nómina también tiene unos costos asociados. Entonces, eso no se le puede cargar a un municipio pequeño porque lo quiebra, pero lo demás lo puede asumir muy seguramente si tenemos esas direcciones de núcleos, si tenemos nuevamente estudios de planta administrativa, si además tenemos a la comunidad empoderada en esas redes por el derecho a la educación. Un municipio puede ser un actor de primera categoría para poder gerenciar la política pública hacia dónde debe ir su sector educativo, la cobertura de sus escuelas, los problemas que se tienen en la comunidad y generar todo tipo de orientaciones de política educativa en el territorio. Esa es la idea que está involucrada en la ley de competencias y ahí se abre el espacio para eso. Implicará unas reglamentaciones posteriores, como todo. Las reformas constitucionales anteriores se regularon con unas leyes orgánicas, la 715 y la 1176. Realmente la 715, que es la que está todavía sin moverse. Entonces, y después eso generó todo un compendio de instrumentos reglamentarios, como el 3020 y otros más. Lo mismo ocurrirá acá. Es una nueva reforma constitucional que tendrá un instrumento normativo orgánico, la ley de competencias, y de ahí tienen que derivarse una serie de instrumentos reglamentarios. Entre esos, el de la certificación, pero necesitamos un país que le dé espacio de discusión de la política educativa y de toma de decisiones a la mayoría de municipios de Colombia y no como hoy los tenemos, que están en un lugar muy secundario de la política educativa.
Básicamente era eso, Erika. Yo en este momento ya ahora sí ya tengo que ir al comité directivo, ya me avisaron. Y no, pero yo agradecer el espacio y me parece muy importante la iniciativa de USDE. Yo creo que esto lo tiene que conocer todo el campo educativo. Ustedes juzgarán también la importancia del asunto. Y lo otro que quería decir es que está en trámite el proyecto de ley. Es posible que salga la ponencia por los coordinadores de ponentes esta semana o a principios de la próxima. Tan pronto se conozca la ponencia y se haga pública, vamos a tener que volvernos a ver con muchas de las personas que están acá, muchas de las organizaciones, los actores y demás, porque será importante saber ya los ponentes cómo tomaron este proyecto de ley y lo van a llevar al debate. Claro que sí, doctor Ilis, agradecerle a usted el espacio. Sabemos su agenda tan apretada en este momento con esa responsabilidad grande que tiene de liderar la puesta en marcha de esta ley orgánica de competencias. Los compañeros, todos esperamos la mejor disposición del legislativo para aprobarla tal como está en este momento prevista, sin sobrepasar esas líneas rojas y que realmente los recursos lleguen a los sectores educativos y a los sectores que necesitamos en el país. Así que muchas gracias, doctor Ilis, y USDE estará siempre para acompañarle, y muchas gracias por la disposición que tiene usted con nuestra organización en cada espacio y en cada aspecto que lo necesitamos. Gracias, Erika. Decir que con la fuerza del campo educativo podemos lograr todo, o sea, esto y muchas cosas más, porque como lo digo, esto desata una serie de discusiones que tienen que luego concretarse en unas reglamentaciones. Si el campo educativo está informado, articulado, interesado y se moviliza, muy seguramente vamos a poder aprovechar esta oportunidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Articularnos con todas las organizaciones del campo educativo, porque nos parece que esta es la oportunidad que nos permitió la reforma constitucional de darle una orientación desde el más alto nivel jerárquico legal para que podamos avanzar en el mediano plazo a la garantía del derecho a la educación. Es una oportunidad que tenemos, la tenemos que aprovechar y estamos haciendo todo lo posible. Y agradecemos mucho porque hemos sentido que el campo nos está acompañando, las organizaciones y particularmente USDE. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ilis. Ahí estarán las 34 filiales de nuestra gloriosa Federación FECODE acompañando este proceso. Dios le pague. Gracias. Compañeritos, gracias, doctor Ilis. No se me vayan, tengo algunas noticias que darles a los compañeros afiliados a nuestra organización sindical. Queremos comentarles que la próxima semana, del 1 al 6 de junio, empezamos una gira territorial piloto. Directivos que aprenden de directivos, ya no solamente va a ser virtual, ahora se va a desplazar de manera presencial hasta cada uno de los territorios. En la semana del 1 al 6 estaremos durante una semana con 8 capacitaciones, las cuales iniciarán en Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y terminarán en Cauca. Y posteriormente empezaremos a coordinar todo lo que tiene que ver con el interior del país y la costa, porque nuestra intención, claro está, es fortalecer las competencias de nuestros directivos y de directivas afiliados a nuestra organización sindical. Así que le damos esta especial noticia, esperamos que ustedes lleguen. Recuerden que las capacitaciones de siempre son pertinentes, organizadas desde el sentir de los rectores, coordinadores, supervisores, directores rurales y directores de núcleo que se encuentran en territorio. De igual manera, también les informamos que como valor agregado, eso sí, solo para nuestros afiliados en el país, no va a ser para personas externas. Vamos a organizar un diplomado, el cual estaremos lanzando en el mes de junio. Un diplomado de 160 horas que va a ser certificado por la Universidad de las Américas y el Caribe. Va a ser válido por 3 créditos para quienes estén cursando maestrías o doctorados y que puede ser tenido en cuenta en el momento de los concursos de méritos o los concursos de reubicación y ascenso salarial de los compañeros 1278 o incluso también en sus evaluaciones de desempeño. Este diplomado es un diplomado de derecho para directivos docentes. Estamos encontrando en las asesorías y orientaciones jurídicas que tiene USDE, que funcionan 24/7. Ustedes saben muy bien que el equipo jurídico siempre está para nuestros afiliados, que hay diferentes temas que necesitamos apropiar, conocer, reconocer la ruta, mirar la casuística para que cada vez llevar a cabo la labor directiva
de todos nosotros sea mucho más fácil, mucho más viable y ante todo con la garantía que exige que necesitan nuestras instituciones educativas. Así que tendremos un diplomado con profesionales a bordo, abogados en las diferentes áreas, procuradores y muchos profesionales que están a punto de aportarle a través del mismo a la formación de los directivos docentes del país afiliados a nuestra organización. Así que no se nos pierdan la ruta, les estaremos informando a través de los presidentes y las juntas directivas seccionales de las 18 que tenemos en el país y que serán muchos más al terminar este año lectivo y también a través de las redes sociales para que todos hagan parte de este diplomado que tendrá una función especial en la formación, en la casuística, en la práctica y que se desarrollará a través de una metodología híbrida con encuentros sincrónicos y también trabajo asincrónico. Un abrazo fuerte, compañeros, los queremos mucho, Dios los bendiga y feliz cumpleaños para nuestra USDE hoy en sus 55 años. Feliz noche. A ustedes. Buenas noches, presidente. Gracias, Erika. Feliz. Gracias, Erika y compañeros directivos. Feliz noche. Bueno, feliz A noche. ustedes. Gracias. Muy amable, Saludos muy desde amable. Villavicencio. Chao, mi Gracias. Julia. Chao, abrazo abracito, fuerte, Erika. Ameta. Gracias. Pablo, punta Muchas de Mar. Gracias, Ella Erika. dijo, "Oye, Excelente capacitación. Muchas Dios te gracias. bendiga. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Chao, Bueno, presidenta, Meta, muchas gracias. hoy, Presidente Quindío, ¿cómo estás? Excelente socialización. Muy bien, mi presidenta. Feliz noche, gracias. Feliz Hasta noche, luego, compañeros. Cuídense Erika. mucho. Feliz noche y felices 50 años. Jefferson, Antioquia, 55. presidente de Antioquia. Muchas gracias, compañeros. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Estamos al pendiente. Feliz noche. Gracias, Erika. Manuel Esteban Garay, de Otra Sucre. semana. Edwin Arena, Risaralda. Súper, compañeros. Aquí está José Arceliano, también. Chocó presente. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche, Nidia, que estés muy bien, princesa. Ay, Marta Cecilia, qué rico. Nuestra tesorera de USDE Risaralda. Por tanto trabajo, mejor dicho, felicitaciones porque te has lucido y mira ya dónde llevamos la organización cuando empezamos, ¿cierto? Como era Bueno, Erika y colegas, muchas gracias por la reunión, excelente. A usted, Muchísimas gracias, compañero. Dios los bendiga. Muchas gracias. Les haremos llegar la presentación del doctor Ilis y la grabación que detendremos dentro de unos minutos. Marta, un gusto escucharte, qué rico. Ya nos vemos, si Dios quiere, la semana, el primero, nos vemos en Risaralda. Y Erika, y de pronto me les pego también para Caldas. Vámonos para Caldas, claro que sí. Qué rico. Ah, y ahí sí nos invitan, ¿no? Habíamos quedado a hacer trabajo No, combinado donde con quieran, Risaralda, vamos. Sí. con Risaralda y se hicieron los loquillos y no nos invitaron. Ahí, Graña todavía puedes No, venir. tenemos, imagínate, iniciamos en Risaralda, primero Risaralda, luego pasamos a Río Sucio Caldas, el 3 estamos en la mañana en Cartago, en la tarde en Tuluá, el 4 estamos en la mañana Palmira, en la tarde Cali, el 5 estamos en la mañana Santander de Quilichao y en la tarde Popayán. Vamos a quedar, pero Bien. con capacitaciones para sacarlas en forma. Pero me alegra mucho porque ese es el resultado de tu gestión, Erika. Hay de toda la junta, princesa, que trabajan de manera juiciosa, todos mis compañeros de junta y los presidentes y ustedes, claro está. Bueno, te abrazo, te felicito y por ahí nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto, linda mía. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga. Un abrazo. Que Nos tengan vemos en feliz noche. Nuquí, Pablo Enrique. Claro que sí, allá estaremos con la voluntad y la bendición de Dios. Intercambio usdeísta en Nuquí, Usdeísta. Chocó, del 9 al 14 de junio. Con el Allí poder de Dios. estaré. Señor, Buenas noches. Chao. buenas noches. Buenas noches, Erika. Una consultica te puedo hacer. Claro que sí, Cintia. Cuéntanos, mi reina, ¿en qué te puedo servir? Es que yo te mandé un correíto explicando las diapositivas de la presentación de en abril. Yo te mandé un correíto y me dijiste que me las ibas a enviar y quedé pendiente. ¿Tú estuviste en la capacitación o no? Sí, señora, tú me enviaste el link, estuve en la capacitación y te dije que había diligenciado el formato y me dices que sí, que ya has verificado y que prontamente me las enviabas y quedé pendiente. Cintia, ya te voy a colocar mi número de WhatsApp, porfa, escríbeme por el WhatsApp, ¿sí? Yo te la reenvío. Bueno, señora, vale, de una. Ahí te la Bueno, estoy muchas colocando en el chat. Listo, linda. Vale. Ok. Muchas gracias, bendiciones. A ti un abrazo fuerte, Dios te bendiga.
Permítanme, compañeros, voy a detener la grabación.